Un grito desgarrador rompió el silencio del callejón abandonado mientras la lluvia comenzaba a caer. Dentro de la casa más antigua, Natasha daba a luz asistida por una anciana que seguía gritando que pujara. El último empujón coincidió con un rayo que sacudió el cielo y poco después, el llanto de un recién nacido llenó la habitación. El bebé, cubierto de sangre y líquido amniótico, fue colocado sobre el pecho de Natasha, quien exhausta pero con una extraña ternura besó a su hijo y lo nombró Logan, para luego susurrarle que algún día sería el emperador de esta tierra. Y después de varias horas de un parto complicado, antes de marcharse, Natasha dejó al bebé al cuidado de la anciana y al salir del callejón le ordenó a Anis que se encargara de la anciana y le arrancara al bebé. No le importaba cómo lo hiciera, y también le advirtió que si revelaba lo ocurrido, le arrancaría la lengua. Ante la mirada aterradora de Natasha, la chica solo pudo asentir sin tener idea de cómo iba a cumplir con esa misión, ni que alguien más en las sombras las observaba. El carruaje avanzaba por un camino irregular cuando el duque golpeó la ventanilla y advirtió a Ana que el terreno sería accidentado, por lo que sería mejor mantener las ventanas abiertas para evitar el mareo. Ruanda comentó que el duque de Hertion parecía especialmente amable con ella, pero ésta apenas pudo responder. No era el aire lo que la incomodaba, más bien aún le resultaba difícil aceptar que aquel caballero desaliñado fuera en realidad el duque Hertion, y el recuerdo de haberle confiado su historia sin saber quién era le provocaba un gran bochorno. No se sentía engañada del todo porque entendía las razones por las que él no había revelado su identidad al principio, pero la vergüenza seguía allí. Cerró los ojos y la conversación de aquel día volvió a su mente. Perso se había presentado con calma explicando que fingió su identidad debido a los rumores sobre su presencia en las montañas del noroeste. Ana comprendía la lógica, pero no podía ignorar su propia conclusión. El hecho de que el duque estuviera allí más bien era para evitar ser convocado por el emperador. Y sí, la reacción fue inmediata. El ambiente entre ambos se tensó, y la presión que emanaba Perso bastó para hacerla sentir inmóvil. Era evidente que había tocado un punto sensible, y eso era suficiente, porque si el duque de Hertion ya no estaba alineado con la familia imperial, entonces no sería un obstáculo para ella ni para Rosalind. Pensarlo le dio un inesperado alivio. Mientras no se interpusiera en su camino, podía aceptar que no hubo traición. Ahora me gustaría saber por qué la señorita quería conocerme. Y en un principio Ana debía buscar una excusa para enviarlo lejos de la capital, o al menos permanecer cerca de él para evaluar sus debilidades. Pero ya no era necesario. Si Perso no estaría en el festival donde Rosalind estaría, y no interferiría mientras ella no corriera peligro, eso bastaba. Pero al recordar su conversación anterior, habló con sinceridad. Cuando esté en peligro, ¿podrías protegerme otra vez si te necesito? Lo haré. Ana agradeció y se puso de pie aliviada, para luego comunicar que partiría temprano por la mañana. Entonces ocurrió algo inesperado. Perso, que rara vez reaccionaba ante menciones de riesgo, se levantó de golpe. ¿Partes mañana? ¿A dónde? Al festival de julio, respondió Ana confundida, viendo cómo el rostro de Perso palidecía, para luego añadir. Entonces, yo también iré al festival de julio. Sí, fue completamente inesperado. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? Ana no podía ni adivinarlo, lo que hizo que su humor empeorara, más aún con los mareos del viaje o el hecho de no haber dormido bien la noche anterior y el malestar de su menstruación, por lo que fue una gran idea cuando Ruanda propuso que descansaran un poco cerca de un lago. Sin embargo, cuando Ana bajó del carruaje y se propuso a tomar aire, Perso la siguió sin dudar, tal como había hecho durante todo el viaje. Que un simple caballero lo hiciera habría sido tolerable, pero que el propio duque de Hertion actuara como su guardia personal la hacía sentirse vigilada, hasta que finalmente Ana se hartó. No quiero que me sigas, tomaré un baño en el lago. Él asintió, pero luego le preguntó cuánto demoraría, lo que la descolocó. ¿Por qué? ¿Acaso vas a esperarme? Perso explicó que la zona era peligrosa y que esperaría cerca. Ana negó con firmeza y le pidió que se mantuviera alejado. Si algo ocurría, gritaría, y tras un breve silencio, él terminó cediendo. Solo entonces Ana se sintió aliviada. Aún así, la frustración seguía allí. Pensar en el nombre de Perso Hertion le resultaba molesto. De hecho, desde que había descubierto quién era en realidad, su presencia no había sido más que una complicación. ¿Y por qué él actuaba así con ella?
Había pasado más de una hora. Perso observó el sendero por el que Ana había desaparecido, y normalmente tras una hora de descanso ya se habrían puesto en marcha. Sin embargo, Ana siempre se tomó su tiempo y desde que descubrió quién era él lo había mirado con desconfianza. Y sí, él lo sabía y lo entendía, pero aún así se sentía inquieto si no la mantenía a la vista. Tenía el presentimiento de que si la dejaba sola, algo malo podía ocurrirle. Por eso, casi por impulso, decidió acompañarla al festival, pese a haber rechazado la invitación del mismo emperador al inicio. Había algo en Ana que le daba la sensación de caminar siempre al borde del peligro. No parecía débil, pero transmitía la impresión de que cualquier descuido podía arrastrarla como una tormenta repentina. Fue entonces que Ruanda se le acercó en silencio y le puso una manta en las manos, explicándole que su señora no se encontraba bien y muy probablemente Ana se había quedado dormida. Era fácil hacerlo cuando el clima era tan bueno, así que le sugirió que la trajera de vuelta. Perso fingió ceder ante la insistencia y fue en busca de Ana, a quien encontró minutos después dormida sobre una roca plana junto al lago. Las sombras de los árboles cubrían su rostro, haciendo del lugar un refugio tranquilo, y cuando Perso alzó la mano para despertarla, ella gimió suavemente abrazándose el vientre. Él se quedó inmóvil, recordando las palabras de Ruanda, y viéndola así era evidente que algo no estaba bien. Tras dudar un instante, Perso cubrió su cuerpo con la manta. La partida tendría que esperar un poco más. Y mucho más tarde, Ana se despertó con la fragancia de las flores y bajo una extraña placidez. Al moverse, la manta que cubría sus hombros se deslizó y ante sus ojos, docenas de flores cayeron alrededor de la roca donde había dormido. Ana miró a su alrededor sin ver a nadie, y por un instante pensó en Perso, pero negó de inmediato. No podía tratarse de él. Lo más probable era que fuera Ruanda, pensó agradecida de que no la hubiera despertado. Gracias a eso, el dolor en su vientre había cedido. Tomó algunas flores y se puso de pie, con la mente sorprendentemente despejada tras aquel dulce descanso. Mientras tanto, en Berna, Hans Frongelio se infiltró en la capital bajo la noche, pese a haber informado al emperador que llegaría al día siguiente. En una casa abandonada reunió en secreto a los nobles que aún le eran leales, despojados de todo por seguirlo, pero firmes en su voluntad. Y cuando estaba a punto de revelar el motivo de la reunión, alguien golpeó a la puerta con la señal acordada. Una voz femenina pidió ver al marqués, y tras una breve duda, entró una joven pelirroja de ojos dorados que se presentó como discípula del profeta Hatz. La sola mención de ese nombre hizo que todos se congelaran, pero la tensión se disipó un poco cuando mencionó la daga oculta de Hans, la reliquia sagrada que Rosalind le había entregado. A través de ella se reveló que había guiado los acontecimientos para que Hans recuperara la reliquia, pues solo él podía hacerlo. Nada había sido casual, incluso su encuentro con la emperatriz formaba parte de un futuro ya visto, y comprendiendo que el profeta tampoco servía al emperador, Hans reveló que Rosalind Sunset seguía viva. Ante los nobles denunció la tiranía imperial y dejó la daga sobre la mesa, advirtiendo del peligro que suponía en manos de quien ya dominaba el poder de la muerte. Confesó que la emperatriz se dirigía a Thanatos en esos momentos, pero también que no deseaba retornar al trono. Aún así, habían tomado una decisión juntos. Vamos a crear un nuevo Thanatos. Esa era la razón de su reunión esa noche. Era para dar un golpe. La sala se llenó de esperanza y temor. Uno a uno los presentes juraron lealtad con un mismo grito. El invierno no podía vencer a los pinos. No obstante, el fervor se quebró cuando la discípula de Hatz advirtió que había un espía del emperador entre ellos y que los caballeros imperiales llegarían en minutos. Luego, señaló a uno de los hombres, quien huyó rápidamente mientras Hans ordenaba que todos se dispersaran de inmediato. Gilead quería arrestar al marqués Frongelio de inmediato, pero sabía que sin él no habría quien controlara el noroeste. La solución era clara: cercenar su poder, eliminar a sus seguidores uno por uno y hacerlo rápido. Era por eso que había infiltrado a un espía entre su gente, Carson Livius, quien no soportó la repentina ruina de su familia. Pero resultó que Carson había sido encontrado muerto con una herida directa en el corazón, lo que significaba que lo habían descubierto, y Gilead apretó los dientes. La sensación de urgencia se volvió insoportable. Algo se estaba moviendo fuera de su control y no podía permitirse esperar. Y tras un instante de silencio, Gilead tomó una decisión. ¡Tráiganme al profeta Hatz!
Mientras tanto, Natasha sufría las terribles secuelas del parto apresurado. Sus pechos duros y empapados de leche le dolían al mínimo roce. El sangrado no cedía. Roxxon, arrodillado junto a la cama, la abrazó con preocupación, pero ella lo apartó con frialdad. Ese hombre no era otro más que un adefesio. «Te odio por hacerme sufrir así», susurró Natasha, dejando caer lágrimas calculadas. Roxxon, devastado, le prometió hacerlo todo por ella, y Natasha se aprovechó de eso preguntándole por la medicina que debía usarse contra el emperador. Roxxon aseguró que la mezclaría durante el caos del festival de julio, y solo entonces Natasha se calmó. Un poco tarde había comprendido la verdad. Gillion la había traicionado y ahora pretendía reemplazarla con una muchacha aún menor de edad, hermana del duque de Herthium. Pero si creía que podían desecharla así sin más, ella se iba a adelantar. Su embarazo no había sido un accidente. Había planeado dar a luz en julio, cuando el palacio estuviera lleno de aliados de Roxxon y el emperador no pudiera moverse más por el veneno. Su hijo nacería como el único heredero legítimo y el trono acabaría en sus manos sin oposición. Julio en Thanatos era el mes del nacimiento y las bendiciones. La nieve se retiraba, la tierra se cubría de flores y los árboles recuperaban su verde. Los niños jugaban libremente, los jóvenes nobles iniciaban su vida social y el pueblo celebraba el mes en el que el primer emperador alzó por primera vez su bandera, aunque la fundación real fuera en septiembre. Por eso la fiesta duraba todo julio. Julio en Thanatos es un disfrute absoluto, podría decirte cualquiera. Y también lo era para Rosalind, pues era el único mes en que incluso su abuelo Severo y sus ocupados padres pasaban tiempo juntos. Ella solía recordar las exposiciones de flores, los banquetes imperiales tomados de la mano y los juegos en el jardín con Anna. Ni siquiera su odio por Gilead logró empañar esos recuerdos. Por eso, al llegar a la capital, quiso ir de inmediato a su antigua mansión, pero la reacción de Daemon fue extraña. ¿Qué tal si vamos a desempacar más tarde? Primero deberíamos ir a los aposentos y desempacar. Además, podría ser peligroso si alguien te reconoce. Asha, disfrazada de pies a cabeza y sin creer que alguien pudiera reconocerla, rió. Aún así, Daemon no cedió y esta vez un mal presentimiento se instaló en el pecho de Rosalind. ¿Hay alguna razón por la que no deba ir allí? Sí, había más que una razón. Para Rosalind, julio era a la vez alegría y pérdida. Un mes más cálido que el sol de primavera, lleno de recuerdos que aún flotaban intactos hasta ahora. Asha contempló la mansión reducida a cenizas. El olor persistente de lo quemado le golpeó la nariz. No quedaba nada, ni la puerta con el lirio, ni el jardín de su madre, ni el bosque donde su abuelo leía, ni las vides donde jugó con Caín. Todo había perdido su forma, devorado por la oscuridad y las llamas. Ni siquiera las palabras alcanzaban para describir el dolor de Asha, quien avanzó unos pasos incapaz de creer lo que veía. La entrada parecía un cementerio, la mansión un cadáver ennegrecido. Entonces una risa oscura brotó de su garganta y rió y lloró al mismo tiempo, con el rostro torcido y lágrimas desbordando. Corrió por los senderos hacia el bosque y la glorieta mientras los recuerdos del pasado cruzaban su mente como ráfagas de viento. Su infancia, las risas, los juegos. Solo el pabellón apartado seguía en pie. Todo lo demás era ruina. Asha cayó de rodillas aferrando la tierra seca mientras un lamento desgarrador resonaba en la casa abandonada. Daemon intentó consolarla en silencio, pero el llanto no cesó, y finalmente, aferrada a él, Asha lloró hasta perder el sentido. Cuando ella despertó, ya era avanzada la tarde. Había llorado tanto que sus ojos ardían al abrirlos. Se los frotó y se encontró con Daemon a su lado con una expresión de alivio y preocupación mezclada. Pero antes de que él pudiera decir algo, Rosalind se incorporó y lo interrumpió. «Dime lo que sabes. No me lo ocultes». Daemon guardó silencio por un largo momento antes de comenzar. Desenterraron la tumba del duque de Sunset y cuando incendiaron la mansión, quemaron el ataúd con ella. El fuego y el hielo estallaron en su interior al mismo tiempo. Rosalind recordó la voz de su abuelo. No pierdas tu orgullo, mi niña. Tú eres mi orgullo. Asha asintió despacio y a medida que escuchaba, el fuego creció quemando cualquier duda que pudiera albergar. Gilead Thanatos había firmado su sentencia. Los fuegos artificiales inauguraron el Festival de Julio, un espectáculo ofrecido por el Palacio Imperial, como si hubieran esperado solo ese día. Multitudes colmaron las calles iluminadas de Berna. Desde la ventana, Asriel observó a los niños correr con coronas de flores y sonrió. Todos llevaban coronas de flores. Asha entonces le explicó que eran crisantemos de Thanatos, flores perennes asociadas a la gloria eterna. Asha aclaró que las auténticas eran escasas y que incluso la familia imperial usaban imitaciones.
delegaciones. Las de los niños eran todas falsas. Aún así, la flor perenne conservaba su misterio. Se decía que era la primera en florecer en julio y que transmitía el poder del invierno. Verdadero o no, el palacio organizaba cada año la caza de esa flor, una competencia sin reglas estrictas reservada a la nobleza y a las delegaciones extranjeras. Quien encontrara la flor recibía la piel y los cuernos del ciervo plateado, tan valiosos como el oro, pero la flor elegía dónde nacer, convirtiendo la búsqueda en un juego de azar y destino. Para Rosalind, esos eran recuerdos preciados de su infancia y comprendiendo su dolor y pérdida, Azrael sacó de un baúl algo y la colocó sobre su cabeza. Le deseo una gloria infinita, Lady Asha. Lo que había colocado en su cabeza era una corona de crisantemos reales, y Asha sonrió ante el ingenio de Azrael. Teorantia observó la aguja del palacio imperial desde su caballo. Habían llegado al territorio enemigo, pero no dejó que su ira se desbordara. La multitud celebraba con curiosidad, plebeyos, niños, extranjeros con vestimentas extrañas, pero no fue difícil encontrar a Daemon entre la multitud. Su cuerpo enorme era bastante distintivo, y a su lado la mujer velada inclinó la cabeza como saludo. Vaya, estoy esperando con mucho interés tu actuación. Asha volvió a inclinar la cabeza en respuesta ante las palabras de Theo. Ambas compartían la misma codicia, y poco después todos comenzaron a trasladarse por el palacio imperial, donde joyas, flores y ornamentos finísimos adornaban las paredes, un esplendor construido con la sangre de los Sunset. Entonces, los ojos de Asha se endurecieron al ver a Gilliot recibiendo a las delegaciones. A su lado, Natasha lucía el vestido de emperatriz con una enorme panza. Gilliot recibió a la reina de Eymor con una sonrisa de serpiente. Aún así, Theo respondió con elegancia, conteniendo su ira que hervía bajo la piel y suprimiendo sus ganas de hacer rodar la cabeza del emperador. Daemon intervino entonces, correcto y distante, ganándose el desagrado de Gilliot, quien ya lo odiaba por su fama, su presencia y esos ojos rojos que parecían desafiarlo sin decir una sola palabra. ¿Cuánto tiempo se van a quedar? Natasha, a su lado, rompió el protocolo con fingida amabilidad. Luego expresó su deseo de visitar a Eymor después del parto, ya que consideraba que el clima allí le sentaría mejor a una mujer posgestante. Gilliot, sorprendido, miró a Theo en busca de aprobación, quien aceptó sin dudar. Natasha sonrió, pero fue a Daemon a quien le dirigió su mirada lasciva, y fue entonces que reparó en la figura silenciosa a su lado. ¿Quién es ella?, preguntó observando a la mujer cubierta de pies a cabeza. Incluso Gilliot se detuvo a observarla por el extraño atuendo, más propio para ocultarse que para adornar. Daemon tomó la mano de Asha y la guió al frente. Es Aran Rocía, una prima cercana y una divina muy hábil. Asha apoyó la mano en su pecho e inclinó la cabeza. Vine aquí por la fortuna que me dijo que este festival de julio trae un destino especial. Veo a la gloria del invierno. Su voz baja y serena sonó como el acento perfecto de Eymor, pero por alguna razón Gilliot se estremeció. No había parecido alguno, pero algo en esa mujer despertó un miedo instintivo y antiguo. ¿Por qué te cubres así?, preguntó Natasha, y Asha respondió con suavidad, explicando que antiguas quemaduras le impedían mostrarse sin ofender la vista ajena. Daemon respaldó su excusa, pero ignorando sus explicaciones, Gilliot ordenó: ¡Quítate el pelo! Ante la orden del emperador, los gestos de Daemon y Teorantia se endurecieron al instante. Los nobles comenzaron a murmurar, porque aunque fuera el emperador de Thanatos, estaba cruzando un límite al dar órdenes a invitados de Eymor, y más aún a una mujer marcada por la desgracia. Gilliot, sin embargo, sonreía con arrogancia, y tras un breve silencio, Asha se retiró el velo lentamente. Puede ser difícil para Lady Natasha verlo, murmuró antes de que los murmullos se transformaran en exclamaciones ahogadas. Varias mujeres apartaron la mirada. Natasha se aferró al brazo de Gilliot. Las quemaduras desbordaban el rostro de Asha aún enrojecidas, y sus ojos permanecían cubiertos por un delicado antifaz. ¿Por qué ocultas los ojos?, preguntó Gilliot, pero fue Daemon quien explicó que los párpados se le habían derretido y presenciarlo podía ser un poco grotesco. Esa explicación pareció ser suficiente para Gilliot, quien desvió la vista y ordenó que se volviera a cubrir. Sin embargo, antes de retirarse, Asha se volvió hacia él y musitó: a cambio de lo que el destino me arrebató, ahora poseo un don, emperador de Thanatos. No dejes que la brisa nocturna del 16 de julio lo toque, porque será su peor pesadilla, agregó en un susurro siniestro.
La gruesa capa de maquillaje que Asriel había aplicado en Asha, simulando falsas quemaduras, había funcionado. Theo y Ronazo lo observaron con asombro y admiración. Ananrosi había tenido razón. Gilliot no servía a la prudencia, y Taemon, ajeno a todo salvo a su bienestar, tomó sus manos. ¿Qué fue lo del 16 de julio? Asha miró el salón a lo lejos. Es el día en que murió el anterior emperador, explicó, y todos comprendieron al instante. La fecha exacta siempre se mantuvo en secreto, pero Asha la recordaba con claridad. El cuerpo había sido ocultado durante 20 días para no arruinar el festival, según su última voluntad. La muerte fue repentina, inexplicable, y desde entonces Gilliot fue atormentado por pesadillas. Durante el festival, Rosalind lo escuchó murmurar disculpas, gritar, suplicar, pedir a la muerte en sueños. Algo había ocurrido, algo que ella no entendió entonces hasta aquella noche. Cuando lo siguió en la oscuridad, lo encontró en la habitación del antiguo emperador y lo vio. En una cama vacía, Gilliot estrangulaba a alguien. Aún así, él parecía haber olvidado ese recuerdo con facilidad, pero su subconsciente seguía atrapado allí. Por eso las pesadillas regresaban cada año en la misma fecha, y Rosalind tenía planeado precisamente apuntar a ese momento. Haría realidad la peor pesadilla de Gilliot Thanatos. El banquete imperial se extendió por 2 noches y 3 días, seguido de jornadas dedicadas y cenas diplomáticas privadas. Ese año el intercambio principal fue con Eymor. Las conversaciones fueron agotadoras y Gilliot, exhausto tras horas y horas de intercambios, se retiró temprano sin notar que ya era 16 de julio. Esa misma noche, Asha condujo a Taemon, Teorantia y Ronazo por uno de los pasajes secretos del palacio. No era una incursión para matar. La muerte sería demasiado fácil y benevolente. Asha quería algo peor para Gilliot, y mientras ellos seguían avanzando, Gilliot despertó sobresaltado, empapado en sudor. Había soñado con Rosalind en una forma tan vívida que resultó aterradora. Temblando y maldiciendo su nombre, pidió agua. Una criada entró cojeando con un atuendo extraño, y cuando él alzó la mirada para mirarla, el terror lo paralizó. ¿Rosalind? Ella lo miraba fijamente. Sígueme. Gilliot cayó al suelo, convencido de que seguía soñando, porque cuando levantó la vista la habitación estaba vacía. Jadeando, notó su pijama mojada. No sabía si era el miedo o algo peor. Aún así, salió del dormitorio gritando que la mataría de nuevo, incluso si era un fantasma. El pasillo estaba desierto y entonces vio una luz parpadeante. Apretó los dientes y siguió la luz que lo condujo al 3er piso, frente al dormitorio del anterior emperador, el lugar que había mantenido sellado durante 5 años. Y sin saber por qué, su cuerpo empezó a temblar. No recordaba lo ocurrido allí, solo que entraba y salía de esa habitación antes de la muerte de su padre. Entonces, ante sus ojos aterrados, la puerta cerrada se abrió sola con un crujido seco. Gilliot retrocedió, completamente paralizado. El sudor frío le empapaba el cuerpo. ¡No existen los fantasmas! Se repitió, obligándose a avanzar. Tragó saliva y con el corazón desbocado se asomó al interior. El dormitorio del anterior emperador estaba oscuro, inmóvil como una tumba. Una sola vela parpadeaba. El aire estaba cargado del aroma de la esencia que su padre quemaba cada día antes de morir. Gilliot frunció el ceño. Ese olor siempre le revolvía el estómago y entonces vio la cama. Sobre ella, a la luz vacilante, una sombra negra estrangulaba al anciano y solo así la razón se le quebró. Gilliot gritó, se agarró la cabeza y se desplomó entre risas y sollozos. Confesiones incoherentes brotaron entre delirios, insultos, rencor, orgullo, miedo. Maldijo a su padre, se proclamó emperador, lloró como un niño que se había cagado encima y volvió a reír, completamente roto. Con los ojos inyectados en sangre, se lanzó hacia la cama, dispuesto a matar incluso a su pasado, pero antes de que pudiera llegar, Taemon lo derribó de un golpe en la nuca y Gilliot cayó inconsciente. Desde la cama, las sombras se incorporaron. Eran Teorantia y Ronazo, que dejaron el acto aún sorprendidos. Vaya, así que ese adefesio fue quien mató al anterior emperador, murmuró Theo. Ronazo se quejó de su cuello dolorido y Theo se disculpó entre risas. Mientras tanto, Asha observó el cuerpo inconsciente de Gilliot. Incluso derrotado, seguía gimiendo, atrapado en su pesadilla. Ella lo miró con frialdad, porque el pasado podía explicar su locura, pero jamás excusar sus crímenes.
Anis llevaba días sin descansar desde aquello ocurrido tras el parto secreto de Natasha. Las palabras de esa chica desconocida justo después de que Natasha la dejó atrás aún la perseguían. Finge que no viste nada, finge que no sabes nada. Anis no sabía si esa niña era su salvadora o algo peor, pero obedecerlas la mantuvo viva. Y al amanecer, como de costumbre, salió a buscar agua caliente y toallas limpias. El camino más corto pasaba por el tercer piso, cerca del dormitorio del emperador. No era correcto que ella estuviera por allí, pero hoy, extrañamente, no hubo ningún guardia y eso la tranquilizó. Solo un poco, ya que pronto escuchó un grito. Anis se detuvo en seco. El sonido volvió a escucharse esta vez más débil, desde el extremo del tercer piso, la habitación prohibida que siempre estaba cerrada. El miedo le anudó la garganta, pero pronto huyó escaleras abajo sin mirar atrás, y una vez que se escondió entre jabón y sábanas limpias, se repitió el único conjuro que conocía. No veo nada ni sé nada, no veo nada ni sé nada. Fingir. Ese era el único trabajo de Anis. Y tras el aparatoso teatro, Damon, Asha y los suyos huyeron por el pasadizo secreto, pero tan pronto llegaron a la residencia de Damon, Hannah los recibió con noticias inesperadas, y poco después Maná se presentó como la hermana mayor de Hannah y como alguien que llevaba tiempo esperándolos. Y sí, se parecía mucho a Hannah, aunque su presencia era mucho más serena. Su cabello rojizo cambiaba de tono según la luz y sus ojos, pese a su juventud, transmitían una calma profunda. La chica entonces explicó que el profeta Hats había sido capturado por el emperador de Thanatos, pero antes de ser encerrado, le había advertido que el futuro que había visto era distinto a todos los anteriores, uno que el destino de muchos estaba en juego, quizá incluso el último que vería, y por eso Maná había venido, para cumplir la tarea que Hats le confió, garantizar la vida o la muerte de cierta persona, y con ese propósito condujo a Asha y a Damon a una habitación contigua, donde una anciana ya los esperaba junto a la chimenea. Sin rodeos, se presentó como la partera que asistió al parto secreto de Natasha Ronti. La revelación sacudió a Rosalind. Natasha había dado a luz en secreto y seguía fingiendo que estaba embarazada. La partera anunció que el bebé había nacido completamente desarrollado, lo que no coincidía con el supuesto aborto que Natasha había fingido desde meses atrás, culpando a Rosalind y a Cain. Las piezas se encajaron con rapidez. El niño no podía ser de Gilead, por eso había sido ocultado. Natasha pretendía colocarlo en el trono sin despertar sospechas. Además, una sirvienta vinculada al marqués Roxon, quien era pariente lejano de Gilead, había ayudado durante el parto. Damon comprendió lo mismo que Ash en ese instante y con una sonrisa tensa comentó que tal vez era hora de devolver a ese niño con su verdadera madre. Esa misma noche, Gilead despertó sobresaltado en el antiguo dormitorio imperial. Johan, su asistente, lo encontró temblando, desorientado y murmurando incoherencias sobre su padre, la emperatriz y su propio destino. Y dominado por el pánico, Gilead corrió hasta la habitación de Natasha, quien se sobresaltó de verlo allí a esa hora. El emperador, por otro lado, siguió jurando que no repetiría el destino de su padre, y en su delirio intentó aferrarse a su vientre con manos temblorosas. Natasha, alarmada, lo empujó involuntariamente hacia abajo con ambas manos tan fuerte como pudo. Gilead cayó bajo la cama con torpeza. Natasha se incorporó sobresaltada, pero cuando él se levantó, su rostro ya estaba deformado por la ira. Te has vuelto arrogante solo porque te amo. No eres más que mi amante. Ella se disculpó con torpeza, sudando frío, pero la furia de Gilead no cedió y le dio una bofetada brutal que la lanzó contra la cama. Con una expresión casi inhumana, le sujetó la falda y la rasgó. Natasha comprendió al instante el peligro. Si su vientre quedaba expuesto, todo terminaría para ella y su hijo, así que desesperada, sacó la daga que escondía y Gilead se detuvo sorprendido. ¿Vas a apuñalarme ahora? Entre lágrimas, Natasha negó. Llevó la hoja a su propio cuello mientras profesaba su amor por él, y Gilead, aterrorizado y débil ante la palabra amor, cayó de rodillas y la abrazó soltando súplicas y que todo se había tratado de una pesadilla. Natasha finalmente soltó la daga y rompió a llorar, aferrándose a él, quien la abrazó con fuerza. Entonces, con una sonrisa suave y una voz inquietante, él añadió: Por cierto, ¿por qué Roxon salió de tu habitación esta mañana? Y solo así, la sangre de Natasha se congeló. Esa noche,
Ronazo llegó con noticias inquietantes. Natasha Ronti había sido confinada en su habitación y Roxxon Blake, el primer ministro, había colapsado y estaba inconsciente. Asha lo entendió al instante. Gilliot no sabía que Natasha había dado a luz. Si lo supiera, no se habría limitado a encerrarla simplemente, solo sospechaba. Y en un hombre como él, incluso la duda bastaba para desatar su poder, lo que significaba que eso lo dejaría debilitado durante días, lo que a su vez era una oportunidad irrepetible. Y después de esa noticia, Ronazo regresó al Palacio Imperial y Taemon movilizó a sus hombres para encontrar al niño, mientras Asha subió sola al último piso de la mansión y contempló el palacio al caer la noche. Debían actuar antes de que terminara julio, con la misma rapidez y crueldad con la que Gilliot había destruido a la familia Sunset, y tras observarse en el reflejo del vidrio, cabello plateado, ojos violetas, piel pálida, pensó que tal vez había llegado el momento de usar esa apariencia, y más tarde, cuando Taemon llegó, ella le pidió un paseo juntos, y si bien la petición le había parecido extraña, Taemon no pudo más que seguirla. Más tarde, Thanatos seguía despierta en pleno julio. Las calles iluminadas por braseros y tabernas aún seguían en movimiento. Asha avanzó sin disfrazar su rostro y Taemon le preguntó si era seguro que ella se mostrara así. En respuesta, Rosalind solo sonrió y le dijo: «Voy a convertirme en un fantasma de Thanatos». Taemon la observó en silencio como ella avanzaba por una calle vacía. Asha siempre lo había sorprendido, pero esta vez fue diferente, y entonces, contra toda expectativa, ella comenzó a cantar. Sea bendita, blanco invierno, puro altar. Su voz suave era clara. Sé nuestra espada y refugio por este país y por todos los demás. Se deslizó por el aire del amanecer como una plegaria helada. Gilliot no resistió la tentación y descargó su poder sobre Roxxon, quien cayó inconsciente, y menos de un día después, él también lo hizo por un día entero. Entonces surgió otro rumor inquietante. El fantasma de la difunta emperatriz vagaba por la capital, cantando la canción fundacional del país y dejando flores quemadas a su paso. El pueblo interpretó aquello como un presagio de la caída de la dinastía, y cuando el rumor llegó a Gilliot, su cordura comenzó a resquebrajarse. Al ver las flores carbonizadas, recordó su pesadilla y se convenció de que Rosalind había regresado para atormentarlo. ¿Cómo podía usar su poder contra un fantasma? La idea lo enloqueció, y mientras el festival seguía su curso, el emperador se hundió solo en su palacio. Los rumores surtieron efecto, con los enviados extranjeros marchándose y el caos extendiéndose. Gilliot perdió su influencia y el marqués Frongelio comenzó a ganar margen. El plan de Asha había funcionado, y mientras evaluaba su siguiente movimiento, en ese momento alguien llamó a la puerta principal, y cuando se asomó, se dio cuenta de que se trataba de Anna completamente desaliñada. Anna reconoció de inmediato a Taemon Krasis en cuanto lo vio. Un poco sorprendente saber que él estaba allí ayudando a Rosalind, pero lo fue mucho más cuando él soltó: Por fin conozco a la dama del bosque de las rosas rosadas. Ese era un código secreto entre ella y Rosalind, así que ¿cómo podía saberlo él? Y más que eso, ¿qué clase de relación tenía con Rosie? Pero antes de que pudiera ordenar sus ideas, la puerta se abrió y Taemon, con una sonrisa amable, la empujó suavemente hacia el interior. La granjera de zanahorias te espera. Anna parpadeó sorprendida, pero no tuvo tiempo de objetar, ya que en esos momentos Rosalind la llamó y las lágrimas brotaron al instante mientras ambas se fundían en un abrazo. Había demasiado que explicar, tanto que decir, pero no era el momento. Cuando por fin se separaron, Asha observó a Anna con preocupación. Anna miró su vestido sucio y avergonzada le explicó que había estado huyendo de una sanguijuela necia. Los ojos de Asha se abrieron en horror. ¿Te secuestraron?, preguntó, pero Anna negó rápidamente y tras dudar un instante escupió el nombre con rabia. Perso Hertium. Y Taemon, que observaba en silencio, afinó las orejas ante el chisme, pues resultó que todo había empezado una semana atrás. Ya cerca de la capital, Anna intentó deshacerse de su escolta empedernido en un pueblo remoto, así que fingió una aparatosa caída y luego una lesión. Creo que es mejor que me quede aquí un día, así que tú puedes adelantarte, no te preocupes, yo seguiré sola, le dijo a Perso, pero él se negó. Me quedaré hasta que decidas partir. Le había respondido resuelto, antes de levantarle en brazos
esfuerzos como si nada. Pero yo ni siquiera soy una dama que esté en una posición en la que esté bajo amenaza. Pero ninguna de las excusas que Ana le dio hizo cambiar su opinión. Ni siquiera lograron moverlo. Ana intentó negociar, pero no, nada funcionó. Tu padre me pidió que garantizara tu seguridad hasta el final. Respondió él con absoluta seriedad, y con cada día, cada palabra solo confirmaban lo mismo. Perso Hertion era una sanguijuela imposible de sacar de encima, y la alteraba de formas que nunca antes había sentido, así que, al borde de perder su paciencia, Ana decidió huir en secreto. Y no fue una huida elegante ni sencilla. Tras 2 días de correr, rodar y avanzar sin descanso, llegó a la capital exhausta, sin comida ni agua, y en ese breve tiempo pasó de dama refinada a vagabunda irreconocible. Esa era la razón por la que estaba en esas fachas. ¿Así que escapaste solo para deshacerte de Perso Hertion?, preguntó Asha preocupada, y Ana asintió. Ay, sí, es un hombre exhaustivamente terco, incluso ignoró el llamado imperial. ¿Será que me vigila? ¿Sospecha de mí? Asha lo pensó un momento y negó con la cabeza, porque si el duque hubiera querido vigilarla, habría enviado caballeros. No tenía sentido que el propio duque la siguiera a todas partes. Y mientras las dos sesudas seguían rompiéndose la cabeza, Daemon con calma dejó su taza de té e intervino. Quizás deberían analizar la situación con un enfoque diferente, mis señoras. Que si el duque en realidad solo estaba preocupado por la señorita Lothain. Además, si estuviera cerca de la capital por deber, el emperador ya lo habría llamado. Tal vez ni siquiera le informó que estaba allí. Ambas lo miraron sorprendidas. Asha asintió. Además, Perso había viajado con muy pocos caballeros, apenas 50. Demasiados pocos para una familia que solía mover tropas enteras. No era un despliegue político, no, sino algo mucho más personal. Pero Ana negó con fuerza, porque el duque no podía estar preocupado por ella. Ellos dos ni siquiera eran cercanos. Sin embargo, si fuera el caso, ¿qué pasaría cuando Perso Hertion se enterara que Ana había desaparecido? Bueno, lo que hizo fue movilizar a los 50 hombres que iban con él para buscarla, y al poco rato alguno de sus hombres le informó que se decía que la habían visto en la capital, y aunque sabía que en cuanto él cruzara las murallas, la familia imperial sabría que Hertion había llegado a la capital y todo su esfuerzo por ignorar su llamado quedaría en nada. No le importó. La única prioridad para él era encontrar a Ana. Sabía que ella era fuerte e inteligente, que no habría huido sin motivo. Aún así, la ansiedad no lo abandonó. Nunca antes se había preocupado así por alguien, y esa sensación le resultaba tan extraña como incómoda, por lo que se preguntó si llegaba a encontrar a Ana, podría resolver esa duda. Así que sin dudarlo, cabalgó hacia la mansión Lothain, atravesando la ciudad a toda prisa, y una vez allí el mayordomo, visiblemente nervioso junto a una doncella, le informaron que su señora no estaba en casa, pero que había llegado allí y había salido rápidamente tras recibir una carta. Ambos desconocían completamente quién la había enviado. Perso analizó la situación. El mayordomo puede que no mintiera, pero la doncella había sido demasiado serena. Sus respuestas no tenían fallas y justamente por eso resultaba tan sospechosa. No actuaba como una criada común de una mansión modesta, sino como alguien formado en una gran casa noble. Además, había entregado la carta como si supiera exactamente cuándo llegaría Ana, y poco después ella había entrado a la capital esquivando su vigilancia. Demasiadas coincidencias, así que decidido a averiguarlo, esperó toda la tarde y aguardó, y cuando el cielo estaba por teñirse de negro, la doncella salió con cautela. Tras cruzar varios edificios, se detuvo frente a una mansión en la que desapareció en cuanto le abrieron. Perso esperó por unos segundos, antes de acercarse y leer el letrero colgado al costado. Se trataba de la residencia temporal de Daemon Crasis. El nombre resonó en su mente. Daemon Crasis era ministro de Relaciones Exteriores de Aemor, pero ¿qué relación tenía ese hombre con Ana? Así que sin dudarlo, Perso levantó la mano y llamó a la puerta. Tras 3 golpes firmes, la puerta se abrió de inmediato. Al otro lado, una mujer envuelta en un velo oscuro lo esperaba, como si hubiera contado cada segundo. Te estaba esperando, duque de Hertion, dijo con calma. La voz le resultó extrañamente familiar. Perso frunció el ceño evaluándola, pero ella no parecía intimidada por su presencia, pese a su porte imponente y a la presión que solía imponer sin esfuerzo. No vine aquí en busca de Daemon Crasis. Lo sé, viniste a ver a Ana Lothain. La cuestión es, ¿por qué te estás tomando tantas molestias por ella? El silencio llenó el lugar. Perso estaba ligeramente sorprendido, al igual que Ana, que escuchaba escaleras arriba, y finalmente él respondió. Porque Ana no está a salvo aquí. Eso es bastante irónico viniendo del perro del emperador, dijo entonces Daemon desafiándolo. No sabía que el canciller de Aemor fuera tan rápido, respondió Perso sin echarse atrás. El
silencio que siguió entre ellos fue espeso y amenazante. Ambos hombres se miraban como dos bestias a punto de morderse, y cuando parecía que todo estaba por estallar, Ana, cansada del enfrentamiento, intervino antes de que la situación se desbordara. «Ya basta». Perso se giró y miró a Ana con ansiedad, verificando que ella no estuviera herida. «Vine por mi cuenta, Duque. Estoy a salvo. Estoy con la persona con la que me siento más segura». La frase lo golpeó de lleno. Perso apretó los puños, incapaz de ocultar su malestar, y al seguir la dirección de su mirada y ver a Damon cerca, la sospecha brotó sin filtro. Ana, al darse cuenta, lo negó de inmediato, alterada, y esa reacción solo evidenció lo confundida que ella misma estaba, por lo que pidió un poco de privacidad. Y una vez solos, Perso dejó caer la guardia y admitió que no podía quedarse tranquilo cuando ella no estaba a la vista, que sentía ansiedad cuando ella no estaba cerca, que deseaba protegerla incluso de cosas insignificantes, y con la misma torpeza con la que hablaba, le entregó un pequeño paquete. Eran dulces sencillos, así como él. No sé expresar bien mis sentimientos. Confesó. Solo deseo que estés a salvo. Y si es posible, que tú seas quien encuentre esa seguridad conmigo. La confesión dejó a Ana sin aliento. Nunca nadie le había hablado así. Sin embargo, cuando el silencio se asentó, ella fue bastante clara. Le recordó quién era, aliada de la ex emperatriz destruida por el mismo emperador, viuda de un conde y enemiga declarada del poder que Hertium protegía. Perso lo sabía muy bien, y aún así afirmó que quería protegerla. Pero Ana negó con firmeza. No confiaba en ese sentimiento, ni en su propio corazón. Sus caminos eran completamente incompatibles. Ella odiaba al emperador y él pertenecía a la familia que debía sostener a la familia imperial. Perso tomó su mano e intentó disuadirla, incluso advirtiéndole del peligro de expresar ese odio, pero Ana no cedió. «No puedo esconderme detrás de ti. No quiero que te sacrifiques por mi rencor». ¿Y qué si quiero hacerlo? Pero Ana sonrió con tristeza y soltó su mano. «No, estoy cansada de eso. No quiero más sacrificios, así que por favor vete. Esa es mi respuesta a tu confesión». El rechazo quedó suspendido entre ambos, pesado y completamente irrevocable. La inesperada confesión de Perso había dejado a Ana visiblemente alterada. Asha no le hizo preguntas, pero aún así le contó brevemente lo ocurrido. Ambas, aunque no entendían del todo el corazón de un hombre, comprendieron algo esencial. Perso había ido porque estaba genuinamente preocupado por el bienestar de Ana. Y poco después, Damon informó a Asha que Perso se dirigía directamente al Palacio Imperial. El alboroto de su entrada no tardó en llegar a oídos de Gilead, quien ya estaba bastante alterado por el tema del fantasma de la ex emperatriz. La presión ejercida sobre él parecía haber surtido efecto. Damon, que cepillaba cuidadosamente su cabello plateado, de pronto dejó caer sobre su regazo un pequeño bolso. Al abrirlo, descubrió diminutas flores violetas. Damon las dejó caer sobre su cabello y con una sonrisa le aseguró que le quedaban bastante bien. El ambiente se volvió íntimo, besos lentos, palabras provocadoras y una cercanía que Asha intentó resistir, sobre todo porque últimamente parecía que lo habían estado haciendo muy seguido, aunque terminó cediendo una vez más a su tentación. Entre susurros hablaron de rescatar a Hats antes de la cacería y Damon aceptó sin dudarlo. Mientras tanto, en el anexo del palacio, Gilead estalló en ira en cuanto vio a Perso. Lo acusó de desafiar a la familia imperial y, fuera de sí, lo abofeteó con violencia. Perso apenas se inmutó, lo que solo avivó más la furia del emperador. Para Gilead, Hertium había dejado de ser un perro domesticado, uno que podía morderlo en cualquier momento. Pero cuando el emperador intentó golpearlo una vez más, Perso detuvo su mano y con voz firme le preguntó: Supongo que la familia real ya no necesita de Hertium. La presión de su presencia hizo vacilar a Gilead, quien comprendió que esa era la última lealtad de Perso, y dado que matarlo no era una opción inmediata, ya que aún lo necesitaba para que sea su escudo, reprimió su ira y Gilead cambió el tono y sonrió con falsa magnanimidad, afirmando que la familia imperial no abandonaba a sus más leales y ofreció perdonarlo, con una condición. Mientras te arrodilles, haré desaparecer esta deslealtad, dijo Gilead, pero al percibir la rebeldía en esos ojos verdes, estaba a punto de comenzar a gritar de nuevo cuando un estruendo sacudió el palacio y Johan entró agitado para informar que una brecha se había abierto y miles de Sakmas habían aparecido en pleno palacio imperial, algo imposible para esa época del año. Al escucharlo, Perso organizó a los caballeros y ordenó cerrar filas, y en un instante una batalla feroz se desató.
Esa misma tarde, Asha, que se enteró del incidente le informó a Anna sobre lo ocurrido en el Palacio Imperial, y aunque gracias a la intervención del duque de Hertun y sus caballeros todo se había controlado, Anna se estremeció al oír que Perso había resultado herido, y pese a querer ocultarlo, su preocupación fue bastante evidente, pero Asha no insistió y cambió de tema hacia su plan. Aprovechando la distracción, se infiltrarían en el palacio sin dificultad. Además, usarían el incienso de Largon para dormir a los guardias. Y mientras el plan se ponía en marcha, asimismo en otro lugar, Natasha, fuera de sí, abofeteó a Anis, quien cayó al suelo entre sollozos. La razón era bastante obvia. El bebé de Natasha había desaparecido, y al enterarse, exigió a la joven doncella que lo encontrara, pero el emperador había encerrado a la única persona que podía ayudarla en esos momentos. Incluso le habían cortado la lengua a Roxxon, y el fracaso terminó de quebrar a Natasha. Luego, desesperada, le entregó todas sus joyas a Anis y le pidió que le consiguiera un recién nacido. La joven horrorizada dejó caer las joyas y Natasha perdió la compostura, amenazando que si ella caía, la familia de Anis también sería exterminada. Aterrada y sin salida, la joven doncella aceptó, pero al abandonar la habitación y salir por el pasillo, se encontró con los caballeros inconscientes y en medio de ellos a una mujer con velo y al canciller de Eymor, quienes le ordenaron que huyera sin mirar atrás, ya que algo terrible estaba a punto de sucederle a la familia imperial de Thanatos. Gilead, que había sido atormentado por pesadillas durante varios días, ese día en particular despertó de buen humor, porque la figura que lo perseguía en sueños no había aparecido esta vez, y convencido de que los fantasmas no existían, sonrió y reflexionó sobre ir a ver a Natasha, a quien había encerrado y tratado mal desde que se enteró lo de Roxxon. Su ira había sido tan incontenible que había ordenado que le cortaran la lengua a su primer ministro. Sin embargo, antes de poder marcharse, un soldado lo detuvo con urgencia debido a que el profeta Hatz solicitaba verlo. Gilead frunció el ceño, pero pensó que quizá podría sacarle provecho teniendo en cuenta que pronto comenzaría la cacería de la flor nacional, y si alguien podía saber dónde florecería, ese sin duda era Hatz. Poco después, en la sala de audiencias, el profeta lo saludó con tranquilidad, lo que irritó un poco a Gilead, quien sin rodeos exigió que le dijera dónde florecerían las flores de crisantemo, insinuando que su encierro dependía de su respuesta. Hatz, sin embargo, rió y lo interrumpió, recordándole que aunque Gilead decidía la muerte con facilidad, eso no era lo importante. El profeta habló entonces del evento principal del festival y aseguró conocer un secreto que lo haría aún más interesante. Un secreto relacionado con quienes no podían hablar porque les habían cortado la lengua y con quienes no podían huir porque estaban atados. Gilead lo miró sin entender del todo. ¿Qué carajo significaba eso? Fue entonces que otro estruendo sacudió el palacio con nuevas noticias. Natasha Ronti había escapado y cuando Gilead se dirigió a su habitación se encontró a los guardias derribados y la estancia vacía. Ciego de ira, Gilead ignoró el banquete que lo esperaba y avanzó por los pasillos arrastrando la hoja de su espada por el suelo. Con una expresión que presagiaba sangre, ordenó que la encontraran de inmediato. Mientras tanto, en el salón de banquete, Anna sintió una mirada clavarse en ella. Al alzar la vista, se encontró con los ojos verdes de Perso Hertun, imponente en su armadura. Aunque no parecía herido, su mirada la desnudaba y la inquietaba al mismo tiempo. Ella intentó ignorarlo, pero él no apartó los ojos, y avergonzada y nerviosa, bebió de más mientras Asha bromeaba sobre lo evidente que era su interés en su amiga. Finalmente, Perso comenzó a acercarse, pero antes de que pudiera llegar, las puertas del salón se abrieron de par en par. El emperador, tras una larga ausencia, había hecho su aparición. La música se detuvo, el único sonido que quedó fue el metal de la espada arrastrándose por el suelo. Los nobles retrocedieron instintivamente. Asha observó la expresión desencajada de Gilead y recordó la cadena de desgracias recientes que la habían rodeado. Ella sonrió bajo el velo. Dejar escapar a Natasha había sido apenas una provocación, un golpe más para quebrar del todo a Gilead. Fue entonces que un contacto cálido la devolvió al presente. Daemon sostenía su mano helada acariciando las marcas que sus uñas habían dejado en la piel. Ese gesto devolvió el calor en su corazón endurecido, y entonces Gilead habló con una sonrisa torcida. Esta cacería no seguirá los lineamientos tradicionales de nuestra nación, sino de encontrar a alguien tan hermosa como una flor, anunció sin pudor, para luego explicar que su amante y el hijo que llevaban había desaparecido, y quien los encontrara les concedería cualquier deseo sin límites. Dio 3 horas exactas, luego salió corriendo riendo como un demente seguido por nobles y sirvientes empujados por la codicia y el miedo, y con un chasquido de dedos, la búsqueda comenzó.
Disfrazada con un traje de sirvienta, una temblorosa Natasha corrió y corrió recordando aún unas palabras de la mujer del velo, el pasaje secreto bajo la torre oeste, la estatua de la mujer ciega, la pared que se abriría. Esa era su única salida. Horas antes, acorralada, había preguntado por qué la ayudaban. Entonces el hombre se quitó la máscara y reveló su rostro. Era Taemon Krasis, pero antes de que pudiera reaccionar, la mujer del velo habló con frialdad. ¿De verdad crees que te estamos ayudando? La elección es tuya, Natasha Ronti, le había dicho, pero no fueron sus palabras lo que la dejaron congelada, sino su voz, la cual estaba segura que había oído antes. No obstante, Rosalind le dio a Natasha una elección clara. Si huía, tal vez sobreviviría, pero si se quedaba, moriría ese mismo día. Y Natasha no lo pensó dos veces, pero antes de abrir la puerta, la mujer le exigió una respuesta y le hizo una pregunta que petrificó a Natasha. ¿Por qué Cain Sunset fue a su mansión? Rosalind entonces advirtió que solo abriría la puerta si decía la verdad. Acorralada y sin tiempo, Natasha confesó que el conde Puglish, el ex esposo de Anna, había subastado en secreto pertenencias íntimas de su esposa. Ella compró esos objetos con ayuda de Roxxon y los usó para manipular a Cain, entregándole uno cada vez que lo llamaba a su mansión. Así fabricó rumores de una relación ilícita, sabiendo que Cain jamás hablaría para proteger el honor de Anna. Bajo amenazas, lo obligó a guardar silencio hasta que fue incriminado y ejecutado, pese a proclamar su inocencia hasta el final. Cuando terminó, exigió que abrieran la puerta. Rosalind cumplió con su palabra y dejó que Natasha huyera, y mientras su espalda resonaba una despedida fría, Rosalind juró que la haría regresar al infierno del que ella misma había salido. Y ahora, disfrazada de sirvienta y con el cabello oculto, Natasha huyó por el palacio para poco después descubrir que nadie buscaba flores, sino que revisaban puertas, pasillos, personas, y el pánico creció cuando comprendió que la cacería era por ella, pero al doblar una esquina, chocó con alguien. El sonido metálico arrastrándose por el suelo le erizó la piel, y cuando alzó la vista, vio a su peor pesadilla. Era el emperador que finalmente había encontrado a la flor que buscaba. En el salón de banquetes los gritos desgarraron el aire. Gilliot arrastró a Natasha ante todos, riendo con una locura abierta mientras proclamaba su victoria. Algunos nobles apartaron la mirada, otros observaron atrapados por el horror, y entre la multitud el ambiente se tensó aún más cuando Gilliot ordenó traer a Roxxon de la mazmorra. Natasha suplicó, lloró, se aferró a él, pero Gilliot la empujó con violencia y desenvainó la espada. El grito fue unánime cuando la hoja descendió, pero no hubo sangre. El golpe arrancó la farsa y el vientre abultado de Natasha quedó expuesto ante todos. El relleno oculto cayó al suelo y dejó al descubierto la farsa. Natasha quedó expuesta, temblando, incapaz siquiera de cubrirse. Gilliot, entonces, enloquecido por la traición y la rabia, proclamó ante todos que habían osado engañar al emperador con un hijo falso, ordenando su ejecución y la de toda su sangre. Natasha se arrastró por el suelo reducida a una súplica patética. Gilliot no solo la condenó a ella, sino también a su hijo, revelando que ya estaba siendo perseguido. El salón, lleno de invitados, observaba en un silencio cargado de repulsión y morbo. Fue entonces cuando una risa fuerte rompió la tensión, y al girarse, notaron que era el canciller Krasis riendo abiertamente y despreciando la caída de Thanatos, junto con la indignidad del emperador. Teorantia también lo secundó sin miedo, y Gilliot, fuera de sí, ordenó arrestarlos, pero nadie se movió. Su autoridad ya no pesaba, y cuando miró más allá, notó a Anna, quien le recordó a Rosalind, así que intentó atacarla, pero Perso se interpuso con firmeza, dejando claro que su violencia contra inocentes no sería tolerada más. Los murmullos se convirtieron en juicio, la obsesión, la crueldad y el descontrol de Gilliot quedaron expuestos ante todos. La autoridad del emperador se desmoronó como un castillo de arena en ese salón, y por primera vez, todo Thanatos dejó de temerle. Cegado por la ira y la paranoia, Gilliot reunió su poder y juró aplastar la rebelión con sus propias manos. Su mirada se clavó en el arrogante Hertion mientras un resplandor dorado cargado de poder sobrenatural se agitó en los ojos de Gilliot, pero justo antes de que alcanzara a Perso, unas manos pequeñas cubrieron sus ojos verdes desde atrás. «No lo mires», susurró Anna temblando. Perso se tensó al instante, con Anna aferrada a él con torpeza y valentía. Le explicó en voz baja que evitar su mirada directa podía salvarlo. Al girarse, él tomó sus manos con fuerza, conteniendo emociones que no podía
podía expresar, antes de apartarla y protegerla tras su espalda. Gilliot, fuera de sí, ordenó capturarlo, pero los soldados dudaron, y en un arrebato de furia, Gilliot atravesó a un soldado para imponer obediencia, desatando el caos, y el combate estalló. Pero cuando la violencia parecía inevitable, una voz grave se alzó por encima del tumulto y Hans von Helio avanzó con otros 31 nobles y declaró abiertamente la guerra a la familia imperial de Thanatos. El salón quedó en silencio. Ya no solamente era un motín, era una rebelión. Gilliot, riendo como un demente, invocó el poder que decía haber recibido de Dios. Sin embargo, su ataque fue detenido por una fuerza invisible y Hans reveló entonces la reliquia de los Undset, el collar que había pertenecido a la emperatriz fallecida, y entonces una canción antigua llenó el salón. Entre el silencio reverente apareció una figura velada. Al descubrirse el rostro, unos ojos violetas brillaron bajo el cabello plateado. Era Rosalind. Gilliot retrocedió, pálido, dejando caer su espada. La mujer que había torturado, asesinado en cuerpo y espíritu, estaba viva. Desbordado por el terror y la negación, Gilliot liberó su poder de muerte sin control. El salón se convirtió en un infierno, nobles desmayados, cuerpos colapsando, gritos y sangre. Daemon apartó a Asha del desastre. Perso hizo lo propio con Anna, mientras la energía devastadora se propagaba. Solo la vida puede detener a la muerte, murmuró Daemon, y tras intercambiar una mirada de confianza con Asha, avanzó hacia el emperador. Asha observó a Daemon avanzar hacia Gilliot con una calma casi burlona. Al mismo tiempo, las reliquias comenzaron a vibrar. El incensario, la copa, la flauta, la daga, todas resonaban desde que ella había entrado al salón. La leyenda decía que podían llamar a Dios cuando éstas se reunían. Daemon se plantó frente al emperador ya consumido por su propio poder. Gilliot, pálido como un cadáver, intentó estrangularlo, pero fue Daemon quien lo levantó por el cuello. La vida envolvió a la muerte como un sol abrasador. Siempre te odié, pero debo admitir que al menos estoy agradecido contigo por algo. Tú la abandonaste y gracias a eso pude aprovechar mi oportunidad, dijo Daemon con serenidad mientras el poder de Gilliot comenzaba a desmoronarse. La muerte se quebró frente a la vida y el salón quedó paralizado al ver dos fuerzas opuestas chocar. Entonces, en un arrebato desesperado, Natasha se abalanzó contra Gilliot y lo apuñaló por la espalda una y otra vez con la daga sagrada. Y no lo mató, pero lo derribó. Y en ese instante el aire se rasgó y una brecha se abrió entre el espacio. El choque de poderes había debilitado el mundo mismo. Gritos, pánico, la gente huyendo. Theo y Daemon intentaron contener la grieta con todo lo que tenían, pero no fue suficiente, y justo cuando estaba por derrumbarse todo, una luz estalló y el tiempo se detuvo. No era una sensación, el mundo entero había quedado congelado. Los nobles que huían permanecían inmóviles, las lágrimas suspendidas en sus mejillas, los monstruos detenidos a medio salir de la brecha, solo unos pocos podían moverse. Asha, Daemon, Theo, Hats y Gilliot, sostenido apenas por su poder deformado. Entonces, frente a Asha apareció Hannah, envuelta en una luz dorada. Sus ojos ya no eran humanos y su voz no pertenecía a un solo ser. Era la misma presencia que había visitado los sueños de Asha, la existencia que había otorgado a aquellos poderes. ¿Eres Dios?, preguntó Asha, pero no hubo respuesta simple. No era una deidad absoluta, pero sí una voluntad ajena a este mundo, incapaz de pertenecer en él. Dime lo que deseas, mi niña. Asha miró la brecha detenida en el aire. Sabía que cuando el tiempo volviera a fluir, miles de monstruos podrían atravesarla. Su deseo original había sido destruir el poder de la muerte de la familia de Thanatos para siempre, pero hacerlo ahora significaría sacrificar innumerables vidas. Asha comprendió entonces que debía renunciar a su propia codicia. Deseo que las brechas no vuelvan a abrirse y que nadie más sea víctima de los monstruos que salen de ellas. Hannah sonrió y acarició su mejilla, porque la elección de Asha había sido la correcta. Para cerrar las brechas es necesario recuperar los fragmentos de poder que quedaron atascados en este mundo. Los mismos fragmentos que los monstruos buscan devorar. Es una suerte que tu deseo y el mío coincidan, explicó acercándose a Gilliot, quien gritó, se arrastró y suplicó para que no se le acercara. Pero la mano divina que se posó sobre su frente no tuvo piedad, y en un instante le fue arrebatado todo poder. Gilliot no murió, solo se desplomó como la carcasa vacía e inútil
inútil, derrotado e insignificante. Luego fue el turno de los demás. Teorantia entregó su poder en silencio, aceptando que el mundo cambiaría como siempre lo había hecho. Hats se arrodilló sin oponer resistencia. Incluso la hija de la fascinación fue despojada de su poder a la distancia. Y finalmente, Hannah miró a Daemon. Ahora solo queda el hijo de la vida. Daemon avanzó sin dudar. No lamentaba perder su poder, porque sabía que había cosas más importantes que conservar. Pero antes de entregarlo, miró a Asha y alzó la voz. Mi poder me permite grabar nombres en el cuerpo, aunque desaparezca. Quiero que mi nombre no se borre de ella. La risa de Hannah fue ligera, casi divertida, y Asha, sorprendida y con el pecho cálido, comprendió que no era una mala oferta, así que asintió. Y así, el poder de la vida fue absorbido, y los 5 fragmentos giraron como una danza de luces en la palma divina, y con un gesto simple, fueron arrojados a la brecha, la cual se hizo añicos como cristal negro, fragmentándose en miles de piezas que cayeron como lluvia antes de desvanecerse. La esperanza y la alegría, el caos y la tristeza, la ira y el amor, todo permanecerá contigo. El mundo entero tembló y luego todo quedó en silencio. La luz abandonó el cuerpo de Hannah. Hats la sostuvo con urgencia. La niña por suerte seguía respirando. Y entonces el tiempo volvió a fluir. Los cuerpos cayeron y el estruendo del mundo regresó. Pero días después, nadie podía recordar lo ocurrido con claridad. Solo quedaron los hechos. El festival de julio terminó en sangre, rebelión y ruina. Más de 20 familias se alzaron. La casa Frongelio tomó el control y el emperador, enloquecido por su propio poder, fue encarcelado sin oposición. La familia Thanatos quedó destruida y de la ex emperatriz solo quedaron rumores. Muchos deseaban su regreso, pero nadie podía culparla por marcharse del país que le había arrebatado todo. En una mazmorra húmeda y oscura, Natasha se acurrucaba frente a la celda de Gilead, quien la llamaba por su nombre con una voz rota. Te ves patético. ¿Creíste que eso era amor? Solo nos usamos, nada más. Escupió ella y Gilead se derrumbó. Natasha al final también lo hizo, aceptando su final. Lo único que lamentaba era que el hijo que había traído al mundo cargaba ahora con su pecado. Entonces el chirrido en una puerta de hierro rompió el silencio. Los pasos que se acercaban no eran de los guardias, eran ligeros, serenos, inquebrantables, y se detuvieron frente a la celda. Natasha abrió los ojos y vio una silueta bañada por la luz que se colaba por las pequeñas ventanas. Incluso en aquella prisión inmunda, esa mujer parecía recoger la claridad a su alrededor. El mundo siempre había sido indulgente con Rosalind Sunset. La voz de Natasha se quebró. No pidió absolución ni perdón, solo tiempo. Un día, solo un día para ver a su hijo. Los ojos morados de Asha se movieron tranquilos e inflexibles. Luego se giró y la puerta volvió a abrirse. Esta vez, los pasos fueron firmes y el llanto de un bebé rompió el aire viciado de la prisión. Natasha, con manos sucias y temblorosas, sostuvo al fin a su hijo. Sonrió entre lágrimas, grabando ese rostro en su memoria, pero sabiendo que ya no había tiempo ni oportunidades, devolvió al niño sin protestar y se arrodilló ante ella. Envíalo lejos, a otro lugar fuera de este país, que no conozca a este nombre ni a esta sangre, por favor. Fue atrevido de su parte pedir. Natasha Ronti fue una madre que al final se preocupó por la vida de su hijo, pero recordando a su familia destruida y al infierno al que fue despojada por esa misma mujer, Asha decidió no responder y dejarla vivir para siempre con la incertidumbre. Esa sería su venganza contra ella. Y mucho más tarde esa misma noche, 2 cadáveres aparecieron en la mazmorra imperial, tan miserables que nadie habría creído que alguna vez gobernaron Thanatos. Natasha y Gilead murieron envenenados esa noche, y Hans Frongelio ordenó que fueran incinerados sin dejar rastro. Así fue como terminó finalmente la familia imperial de Thanatos. 10 días después, mientras el nuevo régimen se asentaba, el mundo se sintió distinto. El frío de Thanatos se debilitaba como si el invierno eterno hubiera sido retirado junto con los fragmentos divinos. Esa mañana, Asha y Daemon regresarían a Aemor, por lo que el marqués Frongelio y el duque Hertion se detuvieron frente a la mansión donde se quedaban. Pero Perso no bajó de su caballo. En vez de eso, le pidió al marqués entrar primero. Tomó las riendas y partió al galope. Hans observó la calle vacía sin entender qué había visto el duque. El mundo seguía igual y al mismo tiempo ya no lo era. Asimismo, cuando Rosie anunció que partiría
vería a Thanatos en 2 días, Anna también tomó una decisión. Había vivido siempre entre el frío y quería ver un país cálido al menos una vez, descansar después de un año insoportable y recuperar el tiempo perdido con Rosie, como cuando eran niñas, riendo sin pensar en el mañana. Pero antes de partir, había algo que debía hacer. Se arregló con más cuidado de lo habitual y salió con un ramo de flores y una botella de vino de manzana. La ciudad, ajena a la sangre imperial derramada, estaba más viva que nunca. El clima se volvió cálido y la gente hablaba sin pudor de la caída de la familia imperial. Y una vez en el cementerio, Anna se acercó a la lápida que nadie reclamó. Los restos de Cain Sunset yacían allí, pero como no pudo escribir su nombre en la lápida, solo un apodo se mostraba en la piedra: el maestro del seto espinoso. Si hubiera sabido que ese apodo te acompañaría hasta el final, quizás habría escogido uno mejor para ti. Anna dejó las flores en la tumba mientras dejaba que un recuerdo la alcanzara. Aquel día, borrachos de vino, él le robó su primer beso, uno que supo a manzana mientras susurraba: Seré el maestro de seto de espinas, para que tú y Rosalind puedan usarme y protegerse. Anna cerró los ojos ante el recuerdo, pero se negó a llorar. En vez de eso, prometió vivir y ser feliz. Entonces derramó el vino sobre la tierra, deseando que su muerte no fuera amarga, y se marchó. No obstante, en la entrada del cementerio, alguien ya la esperaba. Era Perso Hertion. Escuché que viajarás con Rosie. Anna asintió torpemente y el silencio volvió a caer. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que no podíamos estar juntos porque yo era de Hertion y tú de Lothrain. Anna volvió a sentir. El emperador está muerto. Perso avanzó un paso, pero Anna no retrocedió pese a su corazón desbocado. Y sí, ya no había traiciones ni lealtades impuestas, pero aún había algo que Anna quería saber. Así que respirando hondo, ella preguntó: ¿por qué te gusto? Ella no se consideraba especialmente bella ni cautivadora, y aún así él respondió sin dudar: Porque eres encantadora y quiero mirarla todo el tiempo. Su franqueza la desarmó. Frente al cementerio de Caín, Perso volvió a mostrarse como siempre, firme, directo y sin retroceder. Anna recordó la espada que la había protegido incluso frente al emperador y por primera vez se sintió tranquila con esa certeza. Así que, antes de separarse, prometieron cenar juntos cuando ella regresara y Perso aceptó esperar por ella. Mientras tanto, Asha se despedía de Thanatos tras dejar encaminado su último deseo: reconstruir la mansión Sunset como una biblioteca abierta a todos, para que el nombre de su familia no desapareciera y su abuelo no quedara solo. Exhausta, se refugió en el baño, donde Daemon la cuidó en silencio, conteniendo un deseo que no podía imponerse a su cansancio. Entre sueños y caricias, Asha confesó su amor, y con esa simple frase, Daemon se desarmó por completo, porque para él esas palabras fueron más poderosas que cualquier fuego, y para Asha, él fue quien derritió el invierno que había definido su vida. La venganza no le dio felicidad, pero el amor sí le devolvió el mañana, y tomados de la mano, sin miedo a un futuro ni a los inviernos que pudieran volver, ambos comprendieron que algo había cambiado para siempre. Esa fue la noche en la que el invierno finalmente terminó. Fin. No todos llegan hasta el final. Si tú lo hiciste, deja tu huella. Un like será tu juramento. Un comentario, tu verdad. Comparte esta historia y tu nombre quedará grabado para siempre. Hasta pronto. Te estaré esperando.